Muy buenos días, clientes, distribuidores y equipo de fuerza de ventas Coflex. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en una sesión más de Hablemos del Producto. El día de hoy, la ingeniero Cintia nos va a presentar o nos va a hablar respecto al uso de productos Coflex para lavandería, dentro del cual pues, nos va a mencionar ductos para extracción de aire, conectores flexibles, llaves de lavadora y mangueras de desagüe. Les recuerdo que todos estos webinars los pueden ver en el canal de YouTube Coflex en la lista de reproducción Hablemos del Producto. Así como también lo mencionamos en cada sesión, que todas las dudas que tengan respecto al tema del día de hoy lo pueden dejar en el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior, y en la segunda parte de este webinar le vamos a dar seguimiento, Cintia despejando todas sus dudas. Entonces, las preguntas en el botón de preguntas y respuestas. El chat es solamente para comentarios generales. Muy bien, Cintia, pues bienvenida. Iniciamos esta sesión del día de hoy. Gracias, Andy. Bienvenidos a todos a este espacio creado por Coflex, que es Hablemos del Producto. En esta ocasión, como comentó mi compañera, vamos a estar hablando sobre productos Coflex que se utilizan en la lavandería. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a ver una imagen en la cual les voy a estar mostrando cuál es el contenido de este webinar. Así que, pues bueno, el punto número 1 son ductos para extracción de aire. Estos son específicamente, vamos a ver los productos con los que nosotros estamos haciendo instalaciones o reparaciones de la instalación de nuestra secadora. Y posteriormente, tanto el punto 2, 3 y 4 son para cuando nosotros hacemos la instalación o reparación de la primera era secadora, y en estos son los de la lavadora, que son llaves para lavadora, el conector flexible y las mangueras de desagüe. Así que, viendo la siguiente imagen, empezando con la parte de los ductos domésticos, todos nuestros ductos son para uso doméstico y nosotros aquí en Coflex los dividimos en 3 dependiendo de su uso y dependiendo de las características que tienen estos productos, y esto pues obviamente va relacionado con el tipo de temperaturas de trabajo y condiciones de trabajo de los equipos. En este caso los dividimos, por ejemplo, el primero en que secadoras tenemos kit de extracción y kit atrapapelusas. En este caso aquí también hacemos una subdivisión dependiendo del tipo de secadora que tengamos en casa, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos los ductos de aluminio flexibles y tenemos ventilas y los repuestos para las ventilas. Posteriormente, para los usos en boiler, nosotros recomendamos los ductos de aluminio semirrígidos, y para cocinas y baños, que normalmente es cuando tenemos los extractores, ahí recomendamos los ductos rígidos, los codos y las conexiones universales. ¿Por qué? Porque normalmente estas tienen la salida hacia el exterior. Entonces, dependiendo, como les comentaba, de los requerimientos de la instalación, son los ductos que podemos utilizar. ¿Que podemos utilizar los rígidos y los semirrígidos en las instalaciones de la secadora? Sí, sí se puede. Pero pues supongamos que ahí estamos colocando unos productos que están sobrecalificados para ese trabajo. ¿Podemos utilizar los ductos de secadora en boiler y cocina? No precisamente, por las condiciones de trabajo de estos ductos. Posiblemente si fueran para extractor, sí los pudiéramos utilizar, pero en boiler es muy difícil debido a las temperaturas de trabajo. Así que esto lo vamos a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando en el webinar. Así que vamos a empezar con kits de extracción. ¿Cuándo los vamos a utilizar? El kit de extracción lo podemos utilizar tanto en secadora de gas y como en secadora eléctrica, pero tal cual como su nombre lo indica, el kit de extracción es cuando nosotros tenemos nuestra ventilación hacia la parte externa de nuestra habitación de lavandería. ¿Y por qué lo recomendamos que sea para la secadora de gas? Cuando nosotros vamos a hacer nuestra instalación, siempre al momento de solicitar un producto debemos de saber cuáles son las condiciones y qué tipo de secadora tenemos. Porque si tenemos una secadora de gas, como vemos en los diagramas, trabajan de forma muy distinta en cuestión de qué es el que calienta el aire que entra a la secadora. En la secadora de gas tenemos un quemador, que es el aire que nosotros estamos extrayendo del ambiente, lo hacemos pasar por el quemador funciona pues obviamente quemando el gas y calentando el aire para que posteriormente llegue al tambor rotatorio, y finalmente vamos a tener la salida por la ventila, que lo que vamos a estar transportando por el ducto no solamente es el aire caliente del proceso, sino que también estamos transportando vapor de agua, es vapor de agua aerotransportado, y eso además le estamos sumando las emisiones tóxicas del proceso
del quemado que genera el gas. Entonces, por eso es muy importante que tengamos presentes que si nuestra secadora de gas es de gas, pues tenemos que utilizar un kit de extracción y que la salida sea exactamente hacia la parte exterior de la habitación. A diferencia de que si tenemos una secadora eléctrica, pues el funcionamiento de la secadora eléctrica es a partir de resistencias. Entonces lo único que vamos a estar transportando por los ductos va a ser el aire, el vapor de agua y posiblemente las pelusas. Normalmente las secadoras tienen un filtro atrapapelusas, pero el filtro no funciona siempre al 100% y eso pues obviamente depende del mantenimiento que nosotros le demos, si lo estamos limpiando constantemente, y si no, muchas de las pelusas durante el proceso de secado que sueltan la ropa se puede ir por el ducto de ventilación. Entonces, para eso utilizamos el kit atrapapelusas. Entonces, este es específicamente cuando nosotros queramos comprar un kit atrapapelusas, es solamente para secadoras eléctricas y es cuando tenemos la salida en la parte interna de la habitación, es decir, que no tenemos la facilidad de poder dirigir el ducto hacia la parte exterior y forzosamente lo debemos de tener dentro de la habitación de lavandería. Entonces, en este caso es exclusivo para secadoras eléctricas y pues obviamente esto nos va a generar un ambiente muchísimo más limpio. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen, donde aquí vamos a ver a detalle cómo está constituido el kit de extracción y cuáles son las características. Como les comenté, pues, lo recomendamos para secadoras de gas, por la salida que tiene que ser hacia el exterior. Sin embargo, si tenemos la posibilidad de que tengamos una secadora eléctrica y tengamos la posibilidad de sacar el ducto hacia el exterior, pues bueno, también lo podemos utilizar. Está constituido por un ducto flexible de aluminio que resiste al calor. Aquí la temperatura de trabajo de este ducto es de hasta 140 grados centígrados. Y el ducto está formado de un aluminio laminado, es decir, tenemos 3 capas del producto. Y tiene una longitud de 2 metros con 40 centímetros si nosotros lo tuviéramos extendido completamente, y el diámetro es de 4 pulgadas, que son las medidas estándar con las que nosotros hacemos esa instalación de las secadoras. Posteriormente viene acompañado de la rejilla. Esta rejilla, como les comenté, va en la parte exterior de la casa, así que está constituida de un material de polipropileno, pero además tiene aditivos que lo protegen con la radiación ultravioleta. Sabemos que cualquier polímero que nosotros tengamos expuesto a la intemperie, pues les está llegando directamente la radiación ultravioleta y pues eso repercute en el tiempo de vida del polímero, y es por eso que nosotros los aditivamos de tal manera que podamos extender el tiempo de vida de estas rejillas. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de estas rejillas? Son de hasta 100 grados centígrados. ¿Cómo sabemos si son específicamente para la aplicación en la que nosotros se las estamos recomendando? Pues bueno, las condiciones de trabajo de una secadora, al momento de que sale el aire por el ducto, las temperaturas con las que sale el aire y el vapor de agua son entre 50 y 60 grados centígrados. Algunas llegan hasta los 80 grados centígrados, pero son algunos modelos muy especiales. Entonces, perfectamente las características técnicas de este producto cumple con la aplicación para la cual nosotros lo estamos seleccionando. Así que en la siguiente imagen vamos a ver cuáles son las ventajas de este kit. Este kit, pues bueno, tiene una rejilla cerrada que está cerrada todo el tiempo, solamente se abre cuando la secadora está trabajando, y eso hace que al momento de que la secadora no está trabajando, la rejilla esté cerrada y pues nos protege contra la entrada ya sea de basura, algún tipo de animal o incluso aire del exterior. Este kit es fácil de instalar, no se requiere herramientas adicionales, se instala de forma muy fácil, y los ductos flexibles se ajustan según la distancia que nosotros tengamos que ver. Así que si nos vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar cuáles son las partes en las que conforman nuestro kit. Nuestro kit viene acompañado de este ducto. Entonces se los voy a explicar de tal manera que vayamos de afuera hacia adentro de la habitación. En la parte exterior vamos a encontrar la rejilla, que como les comenté, tenemos estas ventilas que al momento de que esté funcionando van a estar abiertas, y al momento de que la secadora no esté funcionando, las rejillas van a permanecer cerradas. Así que si vemos en la parte posterior,
alcanzamos a ver aquí que tenemos unas pestañitas. No sé si las alcanzan a ver, tenemos 4 pestañitas, 1, 2 y luego arriba 3 y de este lado tenemos la 4. Estas pestañitas son en las que nosotros vamos a conectar estos puntos marcados que tenemos en el ducto. Esta es la forma en la que ustedes van a recibir este ducto. Es un ducto rígido que tenemos una guía en la cual nosotros lo podemos cerrar y armar de forma muy rápida y sencilla, y de esta forma ya tenemos nuestro ducto armado. Lo metemos a presión en nuestra rejilla y entonces esta parte del ducto rígido que colocamos es la que va a ir en el hueco de la pared. Es decir, ¿por qué? Porque es más rígido y soporta pues más los tratos rudos, y lo tenemos que meter a presión, pues entonces perfectamente lo podemos utilizar. Del otro extremo es donde vamos a conectar este conector flexible, que si lo vemos es esta parte de aquí, va a ir conectada de este lado y del otro lado va a ir a la secadora. Cabe señalar que existen lineamientos. Nosotros en este caso colocamos, para que nosotros podamos hacer ese cierre, estos cinchos. Estos cinchos tienen, incluso si tenemos que hacer modificaciones, tienen este candadito que lo abrimos y podemos abrirlo nuevamente y poder hacer una instalación si es que tuvimos algún error al momento de instalarlo. Entonces esto nos facilita el poder maniobrar con el producto. Y además, existen algunos lineamientos que nos da la parte de las empresas o las fábricas de las secadoras, en las cuales nos hacen mención de que no debemos de hacer estas instalaciones ya sea con pijas, con grapas, con tornillos o cualquier cosa que pueda entrar en la parte de la salida del aire. ¿Por qué? Porque pueden generar fricción. Entonces esta fricción puede generar una chispa. Y recuerden que no solamente transportamos aire o vapor de agua, sino que también transportamos pelucitas que pueden ser de algodón o de poliéster. Y entonces si hacemos a eso, le aunamos la parte de los picos que van a estar dentro del ducto, pues podemos generar ahí una chispa y un accidente en nuestra instalación. Es por eso que nosotros en los kits siempre colocamos estos cinchos. Y si van a hacer la instalación de forma independiente de, sabes que yo solamente voy a cambiar la rejilla o solamente voy a cambiar el ducto, pues se recomienda, si no tienen cinchos a la mano, que sea con cinta metálica para el momento que hagan esta instalación. Así que, continuando con la parte de los kits, vamos a ver ahora, les voy a presentar cuáles son las características del kit de atrapapelusas. Este kit lo tenemos exclusivamente para las secadoras eléctricas, como les comenté, debido a que estas no tenemos emisiones tóxicas como en la secadora de gas. Así que estas son solamente cuando tenemos lugares en los que la extracción tiene que ser de forma interna, ya sea departamentos, condominios o lugares con muy poca ventilación. En esos puntos es cuando nosotros podemos utilizar este kit de extracción con la capacidad de atrapar las pelusas. ¿Cuáles son las características? Pues bueno, en este caso la base como es polipropileno, y como la tenemos dentro de la habitación, en este caso no está aditivada con ultravioleta porque no es necesario. Y el ducto flexible es el aluminio laminado, y pues las temperaturas de trabajo son iguales que el producto anterior. Ducto flexible son 140 grados centígrados y la temperatura que soporta nuestra base son 100 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen, que es donde vemos la instalación. Estas son las partes que conforman nuestro kit atrapapelusas. Tenemos la salida de nuestra secadora, va conectado directamente a la base, que es un recipiente que, si ustedes ven, debemos de tener un espejo de agua. ¿Por qué? Porque al momento de que salga el aire, pues va a llevar las pelusas, y cuando choque con el espejo de agua, esto lo que va a hacer es que las pelusas se adhieran en la parte de la superficie del espejo de agua y se queden atrapadas, y el aire pueda salir por las rejillas superiores. ¿Qué recomendamos? Que la cantidad mínima que tengamos en estos recipientes sea por lo menos de 1/4, o de preferencia que lo tengan a la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma tenemos el contacto directo con las pelusas de una forma muchísimo más rápida y es más eficiente el proceso.
¿Cómo recomendamos que sea tratado es este recipiente? Pues bueno, que se verifique por lo menos cada 2 semanas que el nivel lo tengamos exactamente a lo que nosotros estamos solicitando, y obviamente esto va a depender del clima, del tiempo de uso de la secadora, los ciclos que estén efectuándose. Entonces pues es variable, pero pues por lo menos recomendamos que cada 2 semanas lo estemos verificando. Entonces la cantidad de agua, Cintia, es 1/4 como mínimo. Como mínimo, para poder tener la función normal. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, más sí, de preferencia es medio. Si podemos tener la base hasta la mitad, a la mitad es lo preferible. Pero pues obviamente, si por ejemplo aquí en Monterrey, que hace muchísimo calor, pues el agua tiende a evaporarse. Ajá. Entonces si llegamos hasta 1/4 es lo mínimo que debemos de permitir, porque si no el espejo pierde su eficiencia. Al momento de que sale el aire, pues tiene muchísima cámara en la cual las partículas puedan estar haciendo ese movimiento y podamos sacarlas de la base, ¿no? Pero eso ahorita se los muestro con el producto. Okay. Antes vamos a ver la parte de las ventajas que nos da este kit. Tenemos que permite la salida o la ventilación de las secadoras en lugares cerrados, es exclusivo para secadoras eléctricas, y el kit atrapapelusas asegura un ambiente 100% libre de partículas. Y esto va directamente relacionado con el espejo de agua. Mira, si vemos en la cámara de detalle, esta es nuestra base. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que colocar el agua. Si la colocamos a 1/4, que es el mínimo que comentamos. Que es el mínimo que comentamos. Ya cuando tengamos el soporte, estamos viendo que de la parte de acá de arriba es donde entra el aire. Entonces, entre más rápido el aire choque con el espejo de agua, más fácil va a ser atrapar todas las pelusas. De otra forma, si lo tenemos muy abajo o incluso se nos secó, no nos dimos cuenta, lo que va a pasar es que las pelusas solamente van a recircular aquí y van a salir por la parte de la ventilación. Entonces, pues no estamos asegurando que entonces sí este kit cumpla con la función de atrapar el 100% de las pelusas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos el espejo de agua, que es el que es como que el imán, que es el que va a atraer y pegar todas las partículas, y es el que va a asegurar que todo tu ambiente esté 100% libre de partículas. Entonces, si lo vemos a detalle, tenemos una guía. Este también es sumamente sencillo de instalar. Tenemos esta guía y tenemos estos orificios en esta parte de la instalación, lo cual solamente lo vamos a colocar aquí a presión de los 2 lados, y se va a cerrar a presión, y entonces en la parte superior vamos a colocar nuestro ducto flexible y lo vamos a colocar con los cinchos que les comenté. Otra cosa importante de este kit es que la base está acompañada por esta otra basecita que nosotros la podemos pijar hacia la pared, y entonces eso nos va a permitir que tengamos un control, que no lo tengamos rodando en la lavandería, que no se vaya a caer y se vaya a derramar el agua. Entonces prácticamente lo tenemos fijo, y al momento que nosotros queramos hacer el mantenimiento, de hacer la limpieza de extracción del agua con las pelusas y colocar el agua nueva, pues prácticamente solamente lo subimos, lo retiras, lo podemos lavar y lo volvemos a colocar en su base. Es muy práctico. Es bastante práctico. La diferencia, una de las diferencias entre el kit anterior y este, también es la longitud de los ductos. El anterior era hasta 2 metros con 40 centímetros. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer la salida hacia el exterior de la habitación. En este caso, como es dentro de la habitación, solamente es pasar por la parte de atrás de la secadora y colocarlo en un lado, o a lo mucho girarlo, darle un ángulo. Entonces aquí la longitud máxima de este son 1.40 centímetros. Es más corto. Entonces es ligeramente más, bueno, pues 1 metro más corto, que pues realmente no es necesario que tengamos un ducto tan largo, porque pues no lo vamos a necesitar. Porque va dentro del cuarto de la lavandería. Exacto, va dentro del cuarto de la lavandería, entonces pues no hay una distancia muy larga que recorrer, simplemente sacarlo de la parte de atrás de la secadora y colocarlo en un lugar en el que lo podamos fijar. Y pues exactamente con el metro con 40 centímetros que tenemos es suficiente. Es suficiente. Estos son ductos que podemos manejar de forma muy sencilla. El laminado nos permite que lo podamos manipular sin que la lámina de aluminio se fracture. Entonces, de hecho, si vemos en la siguiente imagen,
Con esto terminamos la parte de los kits, pero también tenemos productos si solamente ustedes quieren sustituir el ducto. Entonces, que ya tengas la instalación y nada más requieres alguna pieza, no todo el kit de la instalación. Exacto, sí, nada más vas a sustituirlo porque se te fracturó, se te dobló o cualquier cosa que le haya pasado. Pues bueno, tenemos los ductos también de forma independiente. Aquí tenemos, si vemos las medidas de entrada son 4 pulgadas, es el estándar que utilizamos en las instalaciones de secadora, y las longitudes varían de 8 pies a 50 pies, y esto pues obviamente va dependiendo de la instalación que nosotros tengamos. Aquí recuerden, por parte también de las fabricantes, siempre se recomienda, existen lineamientos en el que nosotros vamos a poder colocar nuestros ductos a distancias, si es mayores a 13 metros, pues bueno, ahí hay que utilizar pues ya una ventilación totalmente diferente, pero para secadoras se recomienda que no sea mayor a 7 metros. Entonces, pues los ductos que nosotros estamos proporcionando son de 2,5 metros y 1,5 metros, así que estamos dentro del lineamiento. Exacto. ¿Cuáles son los materiales con los que está constituido este ducto? Pues bueno, es la parte de la tricapa. La temperatura de trabajo de este ducto es de 140 grados centígrados. La tricapa, como les comenté, son una capa interna que es polimérica, y luego posteriormente tenemos la capa de aluminio y por fuera tenemos otra capa polimérica. Esta nos da ciertas ventajas que vamos a ver más adelante, y además tienen una espiral de acero. Entonces esto también nos da el soporte para que nosotros podamos mover el ducto en función de nuestras necesidades y este no se deforme. Así que las temperaturas con las cuales nosotros podemos trabajar son desde menos 28 grados centígrados hasta 140 grados centígrados. La velocidad máxima que podemos transportar la ventilación son 29 metros por segundo. Cabe señalar aquí como dato importante, las secadoras sacan la ventilación a entre 8 y 9 metros por segundo. Entonces, perfectamente estamos en el rango de las capacidades de este ducto. Así que vamos a ver la siguiente imagen. Es donde mencionabas lo del resorte. ¿Tiene algún beneficio en específico tener este resorte interno en este acordeón, en este ducto? Exacto, el contar con este resorte es de alambre, es de acero al carbón. Ajá. Esta espiral nos da una mayor resistencia al momento de que nosotros lo queramos manipular, lo queramos mover. ¿Como reforzamiento? Como refuerzo, ajá. Incluso, por ejemplo, si lo queremos cortar, pues este hace que permita que se mantenga la posición del ducto de tal manera que no se encoja, ¿no? ¿Dónde haces el corte? ¿Dónde haces el corte? Otra de las ventajas es que pues la instalación es bastante rápida. Como vimos, solamente se empotra y hacemos la parte de la unión con el cincho. Resiste a altas temperaturas, como les comenté, hasta 140 grados centígrados. Es fácil de cortar. Sí, cuando nosotros mencionamos que es tricapa, pues sí son 3 capas, pero en realidad lo podemos cortar fácilmente con unas tijeras, con un cúter, con una navaja, y podemos cortarlo fácilmente. Está hecho de aluminio de alta calidad para proporcionar pues obviamente la flexibilidad y proteger contra la rotura durante la instalación. Esas son las ventajas que nos da la capa de los polímeros que tenemos tanto en la parte interna como en la parte externa, porque pues hace que manipulemos la lámina sin que ésta se fracture, o si se fractura tenemos la parte de los polímeros doble capa que lo protege. Y si vamos a ver, por ejemplo, la cámara de detalle, les voy a enseñar estos ductos a detalle. A ver. Ahí ustedes pudieron ver en la imagen esta parte donde tenemos la espiral y la tenemos recortada. Este es el acero al carbón que nos va a permitir que nosotros podamos mover el ducto, podamos hacer ángulos con ellos, podamos estarlo manipulando sin que fácilmente, ¿verdad? Sin que se deforme. Y por ejemplo, si en algún punto le cae algo encima, esta hélice le permite que mantenga su forma y no se aplaste. Obviamente, como son ductos flexibles, sí se recomienda que se tenga cuidado, pero de todas formas la estructura con la cual está constituido pues nos da esa facilidad de que puede soportar los impactos. Así que si vemos, por ejemplo, aquí,
Les comenté al inicio que no solamente por el ducto hacemos pasar aire, sino que lo que está saliendo por la parte de la ventilación de la secadora es vapor de agua aerotransportado. Entonces, estamos conscientes que dentro de la secadora se mantiene la temperatura, pero al momento de que sale de la secadora, y si estamos en un lugar muy frío, lo que va a pasar es que esas partículas de vapor de agua que van transportadas por el ducto, la temperatura del ducto va a ser más fría. Entonces van a tender a condensarse. El aluminio sí se oxida de una forma diferente al acero, pero de todas formas se presenta la parte de oxidación. Estos ductos no vamos a tener el problema. ¿Por qué? Porque en la parte interna tenemos una protección polimérica, que al momento en el que el agua se condense y se formen gotitas de agua entre la parte de los pliegues, pues no va a pasar nada. Al punto va a llegar un punto en el que se va a evaporar y listo. Y no le va a causar ningún daño y no va a iniciar un proceso de oxidación y posteriormente un proceso de corrosión del aluminio, porque tenemos esa protección. Esa misma barrera nos ayuda a proteger, si alcanzamos a ver, al acero. La parte interna, si vemos el acero, en la parte interna está protegido con esa capa. Con la capita polimérica, y por la parte externa tenemos la protección tanto del aluminio como de la capa polimérica. Si vemos en un extremo, esta parte, esta es una de las capas poliméricas. Esta es la capa de la parte de adentro. La que se ve un poquito transparente. La que se ve transparente, y luego vemos después la capa de aluminio, y arriba de esto tenemos otra capa de polímero, que son las que nos va a ayudar a que nosotros lo podamos manipular y mover múltiples veces, porque si tenemos solamente la lámina de aluminio, lo que pasa es de que al momento de que nosotros hagamos esto, como la dureza es mayor, la fragilidad también es mayor. Entonces hace que esto se fracture o que se generen micro huecos. E incluso si, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos el aluminio solo, sin ese recubrimiento, la parte del proceso de oxidación lo que hace es que se tenga picaduras. Entonces, si nosotros vamos a cámara de detalle, vamos a hacer un experimento. A ver. Este ducto yo lo he manipulado muchísimas veces, es el que traemos de muestras. Y sigue igual. Con el que hacemos las demostraciones. Voy a tratar de cerrar para ver la parte interna. Para ver la parte interna. ¿Ven como esos puntitos como de luz que aparecen? Esas son fracturas que tiene el aluminio. Los puntos blanquitos sí, que en la se parte ven. de arriba, ¿verdad? Se alcanzan Exacto. a apreciar un poquito. Entonces, eso es la parte de la fractura del aluminio, pero en este caso el ducto no tiene ninguna fuga porque tenemos la doble capa polimérica que lo protege. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de los ductos flexibles. Que se aprecia la luz porque el acabado es transparente, más no va a fugar. Exacto, o sea, si tuviéramos un polímero con color, pues no pudiéramos ver esas fracturas, ¿no? En este caso, como es transparente, pues sí hace que pase la luz. Las detectas, pero no tiene. Pero no tiene fuga, exactamente. Entonces, continuando con la parte de ductos, hasta aquí terminamos con los productos que son para secadora. Tenemos el kit de extracción tradicional, que es para las secadoras que tenemos la salida hacia el exterior. Tenemos el atrapapelusas, que es para las secadoras en las que tenemos la ventilación de forma interna. Tenemos la parte de los ductos, si solamente queremos sustituir el ducto. Y ahora vamos a pasar con la parte de las rejillas. La que les mostré fue la rejilla tradicional. Y tenemos esta parte en la que nosotros podemos comprar solamente la rejilla, que es la que tenemos el modelo de arriba, la de JR40RC. Si se nos quebró, le pasó algo, ¿no? No la clavamos bien o no la pegamos bien y la perdimos. Entonces podemos sustituirla, o si realmente ya vamos a hacer el cambio no sé, del lugar de la secadora, nos mudamos de casa, y el ducto rígido que tenemos unido también se lastimó al momento de hacer la desinstalación, pues bueno, tenemos este modelo
que ahí ya tenemos la parte del ducto rígido junto con la rejilla. Pues este es ideal ya sea para secadoras o para extractores de baño o de cocina. Las medidas de la rejilla son de 15 por 15 y la longitud total de la rejilla junto con el ducto son de 27.8 centímetros. Entonces, 29.5. Entonces, ahí nosotros podemos manipularlo en función de las medidas que nosotros vayamos a hacer en nuestra instalación. Cintia, si yo soy una ama de casa y no desconozco de las instalaciones, ¿cómo puedo saber qué rejilla es la que necesito para mi instalación? ¿Cómo puedo identificar el modelo, alguna medida, alguna referencia? Ahí contamos con 3 tipos de rejillas diferentes. Por ejemplo, esta que es la tradicional, que es la que va hacia el exterior. Entonces, si tú dices, ok, yo tengo mi ventilación hacia el exterior, puedo utilizar esta. La tradicional. La tradicional. Okay. Y después contamos con otra que es, sabes que también la tengo hacia el exterior, pero vivo en un lugar donde, no sé, hay en la parte de afuera mucha vegetación, tengo problemas con roedores, con ardillas o aspectos de este tipo. Tenemos esta otra que es una con rejilla y otra es, estas son específicamente para secadora o para extractores de aire del baño, que no son temperaturas muy altas, y las otras son estas, que son 100% de aluminio, que es cuando ya tenemos temperaturas más altas, que son como las del boiler. Entonces, si vemos en la imagen, vamos a ver a detalle la de roedores. ¿Cuáles son las características de esta rejilla? Pues bueno, es especial para impedir el paso de roedores. Viene más cerrado el... Exacto, o algún otro animal, ¿no? Y pues esta lo podemos colocar en la parte exterior de nuestra instalación, y esta también está constituida de polipropileno y está aditivada con un aditivo de protección ultravioleta. De esta forma, pues obviamente le damos un tiempo de vida mayor al polímero al momento de estarlo expuesto en condiciones ambientales. Temperaturas de trabajo, este es un ducto rígido, entonces la temperatura de trabajo son hasta 220 grados centígrados y la del polímero se mantiene en 100 grados centígrados. Así que si vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar cómo está esta rejilla. La anterior era solamente conectábamos aquí nuestro ducto y al momento de que estaba funcionando se abría, y cuando no está funcionando se cierra. Entonces, así es tal cual como nosotros tenemos el funcionamiento de la tradicional. En esta, que es la de roedores, tenemos el ducto, pero además, déjenme abrir esta. Además tenemos esta tapita interna, que con la presión del aire, esta se va a abrir. Y cuando ya no tengamos funcionando nuestro extractor o nuestra secadora, por cuestión de gravedad, esta tapita se va a cerrar. Entonces, pues aquí estamos asegurando que no entre ni el polvo, ni el aire, doble protección, ni no insectos. Ajá. Pero entonces corremos el riesgo de que se puede estar moviendo y que incluso funcionando puede entrar algún animal grande. Ajá. Para eso le colocamos esta rejilla. Tenemos aquí estas guías, en la cual podemos hacer la instalación. Y pues tenemos esta doble protección para, esta es una rejilla anti roedores. Excelente. Entonces tenemos esta doble ventaja. Así que si vamos a ver ahora a detalle cuál es la otra rejilla, que es la metálica, vamos a ver las características. En este caso, pues esta la podemos utilizar, ya saben, sí la podemos utilizar en secadora y en extractores, pero pues obviamente como son condiciones de trabajo a las cuales puede trabajar más este material, lo recomendamos que sea para boiler. Entonces, aquí esta es 100% de aluminio, temperatura de trabajo son 220 grados centígrados. Y si vamos a la cámara de detalle, les voy a mostrar cómo está constituida esta rejilla. Tenemos esta que es la campana de salida y tenemos una tapa que también es metálica, si la vemos. Por eso sí la recomendamos para altas temperaturas, porque no va a haber el problema con el polipropileno, que es hasta 100 grados centígrados. Esta por completo soporta 220. Al momento de que esté funcionando se abre y al momento de que no esté funcionando se cierra. En la parte de la secadora o cualquier otro ducto que nosotros queramos instalar,
Si el ducto es muchísimo, muy largo, o sea, más, por ejemplo, en secadoras les comenté que eran 7 metros. Entonces, si tenemos ductos más largos, más de 13 metros, aquí se recomienda que tengamos una campana mayor, que tengamos una campana incluso hasta de 10 centímetros, para que este ángulo que hace la puerta sea muchísimo más grande y podamos liberar perfectamente la ventilación y podamos cumplir con la función de Esto liberarla. si la longitud es mayor a 3 metros. Si la longitud es mayor a 13 metros. A 13 metros. A 13 metros. Si estamos hablando que tenemos un ducto con una longitud mayor a 13 metros, debe de ser más grande. Esta debe de ser muchísimo más grande para que tengamos la capacidad de extraer todo el aire. Okay. Entonces, hasta aquí terminamos con los productos que nosotros en Coflex recomendamos para la parte de utilizar en una instalación de secadora. Entonces, ahora vamos a proceder con los que nosotros recomendamos para boiler. Vamos a ver una imagen. Estos son ductos de aluminio, pero son ductos de aluminio semirrígidos. Son flexibles, se pueden extender, resisten el cambio o el movimiento que nosotros le queramos dar durante la instalación. La temperatura de trabajo son de menos 73 grados centígrados hasta 220 y la velocidad máxima son de 25 metros sobre segundo. Entonces, si nos vamos a la cámara a detalle, vamos a ver que la anterior que les comentaba tenía la parte de la espiral. Este no tiene espiral, realmente es toda una lámina de aluminio con un calibre muchísimo mayor a la capa que nosotros utilizábamos en estos ductos, ¿no? Entonces este es muchísimo más grueso y tenemos estos dobleces que ya los tenemos preformados. Entonces con estos dobleces nosotros podemos hacer los ángulos perfectamente y podemos manipular el ducto o lo podemos estirar o lo podemos regresar a su posición. Entonces es un ducto que nos permite trabajar muy bien con él sin necesidad de aditamentos especiales como un codo para hacer algún ángulo o aspectos de ese tipo, y pues lo podemos colocar ya sea tal cual así como está comprimido, o lo podemos extender y podemos jugar con la instalación. Si vemos en la siguiente imagen que les vamos a mostrar, nosotros como los recomendamos para boiler, la salida del boiler, el boiler tiene un escape de una temperatura promedio de 140 grados centígrados. Entonces este ducto quedamos que soporta hasta 220. Entonces lo podemos colocar perfectamente en la parte superior del escape para que nosotros tengamos la liberación muchísimo más alta, y posteriormente si queremos utilizar alguna rejilla, pues podemos utilizar la rejilla que les comenté que es de aluminio. Entonces ahí tenemos todo nuestro ducto y nuestra terminación de la rejilla 100% de aluminio con temperaturas de 220 grados centígrados, y pues bueno, son 140 grados centígrados. Aplica perfectamente. Aplica perfectamente. Wow. Así que si nos vamos a la siguiente imagen, vamos a ver, estos son los ductos que recomendamos para cocinas y baños. ¿Por qué los recomendamos para cocinas y baños? Si vamos a la cámara a detalle, estos son realmente rígidos. Nosotros no podemos doblarlos en cuestión como para hacer algún ángulo. En este caso, para estos ductos, también sí vamos a requerir la parte de aditamentos como estos, que son los codos, o vamos a requerir algunas extensiones. Estas extensiones es para cuando queramos hacer alguna unión específica, y pues tenemos esta parte de la extensión que se puede ajustar a la medida de nuestro ducto. Si lo tenemos, si es más grande o si es más chico, lo podemos ajustar. Y estos ductos los tenemos igual como les comenté en el del kit. Tenemos estas guías, si lo vemos ahí a la cámara de detalle, son las que nos van a permitir que cerremos el ducto y lo podamos trabajar. Porque les comentaba que era específicamente para baño o para cocina, porque normalmente las instalaciones las tenemos hacia el exterior. Entonces, obviamente estos, como son ductos más rígidos, soportan la intemperie, soportan los golpes, soportan cualquier tipo de inclemencia del tiempo. Entonces se recomienda para que sean en la parte... Estar dentro del concreto. Sí, incluso. Entonces se recomienda para que sea para este tipo de instalaciones. Así que con esta parte cerramos lo que son los productos para nuestra secadora.
Y después del break vamos a ver los productos para la lavadora. Muy bien, Cintia, muchas gracias. Todavía tienen tiempo de dejar sus preguntas o las dudas que tengan en el chat de preguntas y respuestas. Regresando, Cintia nos va a ayudar a contestar todas sus dudas. No se desconecten, solo vamos a hacer un pequeño receso y ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta, muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Vamos a leer un par de preguntas, nos hemos extendido un poquito para no entretener mucho a Cintia y continuar con la segunda parte. Una de las preguntas es, entonces cualquier modelo se puede utilizar en cualquier aplicación, ya sea boiler, lavandería. Sí y no. Por ejemplo, si estamos hablando de los de alta temperatura, claro que podemos migrar hacia las aplicaciones de baja temperatura. Ajá, pero los que tenemos de baja temperatura no los aplican. Podemos utilizar en los de alta temperatura porque pues obviamente no da. Por ejemplo, los flexibles, que eran los que les comenté al principio, no lo podemos utilizar en una aplicación de boiler. Porque la parte incluso polimérica pues se empezaría a degradar y a quemar porque la temperatura de salida o del boiler es de 140 grados centígrados. Es mayor. ¿no? Entonces, pero los de boiler sí, en la... Pero los de boiler sí los podemos utilizar en secadora, los que nosotros recomendamos para la cocina y para el baño, que son para uso exterior, también los podemos utilizar en la instalación de la secadora. Vamos a tener obviamente una instalación más rígida, más robusta, más resistente, sí. Va a estar sobrecalificada para la instalación también, pero pues ahí ya es cuestión de gustos, ¿no? Si yo quiero que realmente mi instalación sea robusta, entonces puedo utilizar esos ductos, ya sea los semirrígidos o los rígidos, pero los flexibles no los recomiendo que se utilicen en cuestiones de alta temperatura. Ok, perfecto. Aclara una pregunta más, ¿cuándo se utilizan los ductos con los diámetros mayores? Ok, normalmente para cuestiones domésticas utilizamos los de 4 pulgadas, pero cuando ya tenemos arriba de 6 pulgadas, 8 pulgadas, eso se utiliza normalmente para la parte de los ductos del aire, de cuando tenemos aire central en nuestras casas, es para cuando se utilizan en esas cuestiones. Perfecto, muy bien. No está de más mencionarles que estamos abajo de la planta 2, entonces se escucha un poquito de ruido, una disculpa. Cintia, adelante con la segunda parte. Ok, entonces ahora en esta segunda parte lo que vamos a ver son los productos que nosotros utilizamos en la parte de la instalación de nuestra lavadora. Vamos a empezar con la llave, posteriormente con los conectores y finalmente vamos a ver las mangueras de desagüe. Así que vamos a la siguiente imagen en la cual vamos a ver las características de esta llave. Este es el modelo IP708. Esta es una llave que es bastante fácil de instalar, el cuerpo es de latón en una sola pieza, tenemos el cilindro que es antizarro, es para todo tipo de tuberías roscadas. Los materiales, pues bueno, el cuerpo es de latón cromado, el material del maneral es ABS cromado y además cuenta con un chapetón de acero inoxidable. Las condiciones de trabajo de esta llave son 230 PSI y de 0 a 95 grados centígrados. Así que si nos vamos a la cámara de detalle les voy a mostrar cómo se ve por dentro esta válvula para que vean a qué me refiero cuando tenemos un sistema híbrido. Esta es la forma en la que ustedes van a ver la válvula y tenemos nuestro chapetón para el momento en el que la tengamos instalada. Pero de forma interna, ¿cómo tenemos el sistema de esta válvula? Esta es la parte interna, tenemos un cilindro, la válvula es una válvula cuarto de vuelta. Normalmente estas válvulas cuarto de vuelta las tenemos o cerradas o las tenemos abiertas. Si es para la instalación de la lavadora, pues obviamente siempre la vamos a tener abierta, ¿no? Y cuando todos los componentes internos son de metal, lo que pasa es que con la dureza del agua, estos se tienden a pegar y cuando queramos cerrar esta válvula pues va a ser imposible porque los elementos van a estar pegados y vamos a tener que sustituir la válvula. En este caso, esta válvula, si vemos, es un cilindro polimérico y además de eso, este cilindro está patentado con un sistema BITAC, que quiere decir que el polímero con el cual se fabrica este cilindro además tiene la característica de que no se le adhiere el sarro. Entonces es muchísimo más fácil de que nosotros la podamos maniobrar aunque la dejemos abierta o cerrada por tiempos muy prolongados. Si vemos también en la cámara de detalle, en la parte de la... A ver, déjenme acercarla. Bueno, no se alcanza a ver, pero tenemos unas guías en la parte de la instalación de tal manera que al momento que nosotros pongamos la cinta selladora, esta se adhiera mejor y podamos utilizarla para cerrarla.
¿Cuál es la instalación preferente para esta válvula, Cintia? Bueno, en este caso va a depender. Por ejemplo, si tú tienes las salidas de pared, pues se recomienda que la instales en la parte de esta forma, ¿no? Hacia arriba. Hacia arriba. Lo que nosotros recomendamos, como esta es una válvula, normalmente en lavandería pones o una de jardín o algunas de la sección de lavandería que nosotros tenemos, pero son válvulas más robustas. Esta es una válvula con la que nosotros estamos cuidando ya el diseño y la estética de las instalaciones, por eso pues también contiene chapetón si es que lo vas a poner directamente de pared, sí. Pero lo que nosotros recomendamos es para en esos casos utilizar un nicho. En la lavandería se utilizan estos nichos y tienen las salidas para las dos llaves, las llaves que van a alimentar tanto el agua fría como el agua caliente. Bueno, esta se bajó porque no tengo el chapetón, pero de esta forma es la que nosotros recomendamos que vaya dentro de un nicho e incluso... Y ya quedan dentro de la... Sí, quedan empotradas en la pared y pues obviamente tenemos todo este espacio disponible para poderlo utilizar. Incluso hay unos nichos en los que en la parte del medio o por un lado tenemos la sección del desagüe de la lavadora. Entonces ahí mismo podemos tener toda nuestra instalación controlada. Perfecto. Y ya no tienes que tener espacio de más, que a veces tienes que tener recorrida la lavadora por las salidas de las llaves, ¿verdad? Sí, normalmente lo que pasa es que tenemos, o ya sea que quedaron las llaves justo por detrás de nuestro equipo y entonces tenemos que hacer nuestra lavadora más hacia el frente porque tenemos la salida de la llave y luego después tenemos los conectores y entonces ahí estamos perdiendo como entre 15 y 20 centímetros. Exacto. Y con esta parte de la solución no, lo tenemos empotrado y podemos pegar perfectamente nuestro equipo a la pared. Entonces, que continuando con la parte de lo que sigue de aquí, es que nosotros podamos tener conectores. En Coflex contamos con dos tipos de conectores. De hecho, vamos a la imagen donde les voy a explicar las características de este conector. Es un conector bastante peculiar porque lo podemos utilizar de dos formas. Ya sea si tenemos solamente una salida de agua, es decir, solamente tenemos agua fría, pero tenemos que alimentar las dos entradas de nuestra lavadora, pues bueno, lo podemos utilizar de esa forma. O si no, lo podemos utilizar al revés. Tenemos las dos salidas de agua fría y agua caliente, pero solamente tenemos una alimentación. Entonces ahí conectamos el otro conector y nos podemos alimentar, por ejemplo, ya sea las lavadoras de una tina o de doble tina, las podemos utilizar ahí perfectamente. ¿Cuáles son los materiales? Tenemos en vinilo y en este caso los fittings o las tuercas son de acero cincado. Las condiciones de trabajo son de 0,82 grados centígrados y la presión son de 145 P6. Así que si vamos a ver en la cámara de detalle cómo sería la aplicación de este. Si tenemos solamente una salida de agua, es decir, si solamente tenemos esta, lo que vamos a requerir es el uso de un conector adicional para unirnos a nuestra llave y después unir nuestro conector en Y. De esta forma tenemos una salida de agua y estamos alimentando las dos entradas, tanto de agua fría como de agua caliente de nuestra para no lavadora. tener que cancelar una... Exacto, normalmente no se recomienda que se cancelen, porque estas son electroválvulas, que son las que hacen que entre o salga, que les dan el acceso al agua fría o al agua caliente. Si tenemos solamente una, o utilizando por ejemplo la fría, se recomienda, el fabricante normalmente recomienda que estemos cambiándola cada 6 meses, te cambies de la fría y ahora alimentes la caliente, y después de esos otros 6 meses te regresas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la válvula se pega. Y cuando después tú quieras alimentar las dos entradas, lo que vas a ver es que el llenado de la lavadora es más lento y el flujo es muchísimo menor que el del agua fría, que es el que normalmente estás trabajando. Entonces, para eso está este conector Y. Tengo que hacer cambios en mi lavandería. Así es. Y pues tenemos esta solución muy práctica que podemos hacer nuestra instalación fácilmente y no estamos así dañando nuestros equipos. Exacto. Los otros conectores que tenemos son conectores en vinilo y tenemos el conector en acero. ¿Dónde queda el conector en acero? Ya lo perdiste. Ya lo perdí. Pero bueno, también lo manejamos en acero. Tenemos la parte del trenzado es en
es en acero. Entonces, ahí pues ya va a ser la preferencia del cliente, ¿no? Si lo quieren tener en acero, tenemos la parte del trenzado en acero, que es el modelo AWA 120, y lo tenemos también en longitudes de 180. Y tenemos pues el JVW-A 150, que es el de vinilo. Las tuercas en el del trenzado de acero son de latón. Y en las de vinilo pues son de acero cincado. Entonces, ¿no varía, Cintia, la entrada de la lavadora? Si yo no me sé la medida de la entrada, ¿puedo pedir cualquier conector? ¿Hay diferentes? Sí, ¿O no, es una medida estándar? Es una medida estándar. Todas tanto las llaves que están en la lavandería como las mangueras o los conectores son medida de 3/4 NH. Entonces, no importa qué tipo de conector escojas, siempre y cuando sea para lavandería. Ni el modelo ni la marca de mi lavadora, porque va a ser una medida estándar. No, es una medida estándar. Entonces, no vas a tener ese conflicto. Perfecto. Entonces, estas son la parte de los productos que utilizamos en la entrada de nuestra lavadora, la llave, y tenemos nuestro conector. Ahora vamos a ver la parte de la salida. ¿Qué producto utilizamos? Utilizamos las mangueras de desagüe. Así que vamos a ver una imagen en la cual les vamos a mostrar los 3 modelos con los cuales trabajamos aquí en Coflex. Estos modelos son dependiendo del tipo de a ver si quieres te ayudo. Sí, de lavadora que nosotros tengamos. Si es una lavadora con tina, pues vamos a utilizar el modelo PL103. Si es una lavadora automática, vamos a utilizar los modelos 102 o 104. ¿Cuál es la diferencia? Si nos vamos a la cámara a detalle, bueno, no, de hecho no, vamos a mostrarles un diagrama, porque antes de que les enseñe la parte de las mangueras, vamos a ver el funcionamiento. Es distinto si tenemos nosotros una lavadora que es de tina o doble tina, o si tenemos una lavadora automática. Las de tina tenemos una perilla que es para, o nos permite lavar o nos permite drenar. Y la salida es una salida muchísimo más sencilla, que solamente lo metemos a presión y podemos conectar nuestra manguera de desagüe. Pero como es de tina, funciona por efecto de gravedad. Entonces la manguera va conectada hacia la línea del desagüe, hacia la parte de abajo. A diferencia de que si nosotros tenemos una manguera automática, aquí sí tenemos que cuidar la parte de la instalación del desagüe. Debemos de tener un efecto sifón, es decir, la salida tiene que ser en la parte de arriba, superando el nivel de espejo del nivel más alto de la lavadora, que no supera más de 1 metro. Entonces, si vemos en el diagrama del lado derecho, vemos que la manguera de desagüe es en la parte, ¿verdad?, superior, y después tenemos un tubo vertical, que ese es el que les comento que debe ser entre 60 o 100 centímetros, para que aseguremos que todo el agua esté saliendo. No debe de estar sellado, porque si está sellado vamos a tener el problema de que se va a regresar el agua. Aquí el efecto sifón trabaja específicamente con presiones y con densidades del agua, que hace que la parte de la bomba de expulsión empuje el agua, pero también la cuestión de la caída hace que se jale con mayor velocidad la salida del agua, ¿no? Entonces debemos de tener, se recomienda que tengamos una P-Tramp, que esta nos asegura que nuestros olores del drenaje no van a salir a la habitación. Entonces ahora sí, vamos a ver cuál es la diferencia de estas mangueras. Esta es la que les comentaba, que es para la de una tina o la de doble tina. Si vemos, es una manguera bastante sencilla. Esta es la que va al desagüe y esta parte cónica es la que se conecta a la lavadora. Se conecta a presión y lo podemos poner alguna abrazadera para asegurar esta unión. Y esta es la forma en la que nosotros lo utilizamos. La diferencia de esta con las otras 2 mangueras es de que estas mangueras, si vemos la parte de la conexión a la lavadora, tenemos, si vemos en la cámara de detalle, tenemos este adaptador que lo podemos conectar a las diferentes medidas que nosotros tengamos, y podemos irlo recortando de tal manera que podamos hacer la instalación. Aquí no importa qué salida tengas, tenemos la capacidad de poderlo adaptar. Y lo puedes ir recortando dependiendo. Exacto. Y del otro lado tenemos este codo,
que es el que nos va a ayudar a que nosotros lo coloquemos dentro del tubo vertical y podamos hacer ese efecto sifón para que tengamos un mejor funcionamiento de nuestra lavadora. El otro modelo, si vemos, también cuenta con la parte del grabado en la parte que se va a conectar hacia la lavadora, y de este otro lado pues tenemos este aditamento que es el codo, que nos permite facilitar la instalación hacia la salida, de tal manera que si tuviéramos la manguera sola, no tuviéramos problemas con que se resbalara, se corriera o se cayera, sino que este codo nos permite mantenerla en su posición y que no tengamos ningún problema en nuestra instalación. Entonces, hasta aquí terminamos con la capacitación del día de hoy de productos para lavandería, tanto para secadora como lavadora. Espero les haya sido de utilidad. Demasiado, muchas gracias, Cintia. Agradecemos su participación a todos nuestros clientes, a los distribuidores y también al equipo de Fuerza de Ventas Coflex por asistir o participar en este webinar Hablemos del Producto. Uso de productos Coflex para tu lavandería. Así es, y recuerden, el que sabe, exige Coflex. Bonito fin de semana y hasta la próxima.